En una época de imperios, pólvora y doblones de oro, los más sabios no siempre buscaban el brillo del metal, buscaban algo más, buscaban una planta, una simple hierba de hojas aterciopeladas y un aroma inconfundible que, según los que conocían sus secretos, no solo curaba el cuerpo, sino que podía hacer algo que ninguna fortuna podía comprar: blindar el alma. Imagina por un momento el siglo XVII. Los galeones cruzan los mares cargados de especias, sedas y plata. En los mercados de Europa, el ruido es un idioma universal, donde todo tiene un precio. Pero en los rincones más discretos, en las boticas de los alquimistas y en los jardines ocultos de los monasterios, se guardaba un tesoro de valor incalculable. Un tesoro verde que no se presumía, se veneraba. ¿Qué poder escondía esta planta para ser tan deseada? ¿Cómo es que una hierba que hoy podemos encontrar en cualquier jardín fue, en su momento, el centro de un conocimiento que iba más allá de lo material? Esta es la historia secreta de la salvia. Un viaje en el tiempo para descubrir cómo pasó de ser una medicina milagrosa a la llave maestra para la purificación espiritual, la herramienta sagrada para limpiar nuestros espacios y defendernos de las energías invisibles que nos rodean. Quédate y acompáñame a desvelar el misterio de la planta que fue más valiosa que el dinero, porque su verdadera riqueza nunca fue de este mundo. Para entender la importancia de esta planta, tenemos que empezar por su nombre. En el corazón del Imperio Romano, el latín le dio un nombre que era, al mismo tiempo, una descripción y una promesa: salvia. Viene directamente del verbo salvare, que significa, ni más ni menos, salvar, sanar o curar. Así que desde su nacimiento la salvia no era una planta cualquiera, era la que salvaba. Pensemos en lo que eso significaba. En un mundo sin la medicina que conocemos hoy, donde una infección podía ser una sentencia de muerte, tener acceso a una planta con la fama de salvar era tener un poder casi divino. La salvia de la que hablamos aquí, la que crecía bajo el sol del Mediterráneo, es la Salvia officinalis, la salvia común. Sus hojas grisáceas y su aroma no eran solo para cocinar, eran el arsenal de la farmacia antigua. Los grandes padres de la medicina occidental ya la adoraban. Hipócrates, en la antigua Grecia, la recomendaba para una cantidad asombrosa de males. Veía en ella un remedio para fortalecer el cuerpo, para aliviar problemas respiratorios y para calmar los fuegos de la mala digestión. Siglos después, el erudito romano Plinio el Viejo le dedicó páginas enteras en su obra Historia Natural, catalogando sus virtudes. Se usaba para tratar mordeduras de serpiente, detener hemorragia, y se creía que su consumo regular podía agudizar la mente y mejorar la memoria, algo que la ciencia moderna ha empezado a confirmar. Esto no era una fe ciega. La gente veía los resultados. Los tés de salvia calmaban la tos de un niño. Las compresas con sus hojas limpiaban heridas que, de otro modo, se habrían infectado. En una época donde la esperanza era un recurso escaso, la salvia era una fuente real de alivio. Por eso su valor no se medía en monedas. ¿Qué precio le pones a la vida de un ser querido? ¿Cuánto vale poder respirar sin dolor? En ese contexto, decir que la salvia era más valiosa que el dinero no es una exageración, es una realidad. Su valor no era comercial, era vital, y es aquí, en esa capacidad casi milagrosa de sanar el cuerpo, donde nace su poder espiritual. Para la mente antigua, una planta que podía restaurar la vida no era una casualidad de la naturaleza. Tenía que ser un regalo de los dioses, un puente entre el mundo de los hombres y el divino. Si podía expulsar la enfermedad del cuerpo, ¿no podría entonces expulsar también las sombras del espíritu? La línea entre curar el cuerpo y purificar el alma comenzó a borrarse. La salvia no solo salvaba el cuerpo, la gente empezó a creer con una fe total que también podía salvar el alma. Su viaje de planta medicinal a herramienta sagrada apenas comenzaba. Tras la caída de Roma, Europa entró en una era de incertidumbre. Mucho del conocimiento antiguo se perdió o se escondió tras los muros de los monasterios. Fue allí, en los jardines silenciosos de los monjes, donde estos se convirtieron en los guardianes de la sabiduría botánica, y entre todas las hierbas, la Salvia officinalis tenía un lugar de honor. Durante la Edad Media, su reputación creció aún más. Carlomagno, el gran unificador de Europa, ordenó que la salvia fuera una de las hierbas obligatorias en todos los jardines imperiales. Así de importante era para la salud del imperio. La escuela de Salerno,
el centro médico más importante de la época, acuñó una frase que resonaría por siglos: Cur moriatur, homo qui salvia crescit in orto, que se traduce como ¿por qué ha de morir el hombre en cuyo jardín crece la salvia? La frase lo dice todo sobre la fe que le tenían. Era vista como una panacea, un remedio para casi todo. En una era dominada por plagas como la peste negra, cualquier cosa que ofreciera protección era invaluable. La salvia, con sus propiedades antisépticas, se quemaba en las habitaciones de los enfermos y en las calles para intentar purificar el aire. El miasma, que se creía que transmitía la enfermedad, aunque su efecto contra la plaga era limitado, este acto de quemar salvia se convirtió en uno de los primeros usos rituales de su humo en Europa, un acto de purificación y protección que dejó una profunda huella cultural. Su valor era tan reconocido que iba más allá de la medicina. Y aquí hay que aclarar algo sobre que fue moneda de cambio. No es que la gente pagara con ramitas de salvia en lugar de moneda. Su valor era más básico. En las zonas rurales, donde aún existía el trueque, tener salvia era tener un bien de primera necesidad. Hay una anécdota famosa, que quizás sea más leyenda que un hecho documentado, que ilustra perfectamente su valor. Se cuenta que los comerciantes holandeses del siglo XVII llegaron a intercambiar con los chinos un cajón de salvia por 3 cajones de té. Esto nos da una idea de lo cotizada que era la hierba europea, incluso en el lejano oriente. En un mundo donde tu salud dependía de estos remedios, tener salvia era tener seguridad. Era un activo más fiable que el oro, porque el oro no te bajaba una fiebre. A la vez que se usaba en medicina, su lado mágico crecía en la cultura popular. La gente común la usaba para protegerse de la mala suerte y del mal de ojo. Se colgaban manojos de salvia seca sobre las puertas, no solo para oler bien, sino para crear una barrera invisible contra las malas vibras. Se creía que tener una planta de salvia frondosa en el jardín era señal de que a la familia le iría bien. Con el Renacimiento y el nuevo interés por la alquimia y la filosofía, estas creencias se organizaron un poco más. Los esoteristas europeos asociaron la salvia con el planeta Júpiter. Júpiter era el planeta de la expansión, la sabiduría, la protección y la abundancia. La asociación tenía todo el sentido. Reflejaba las cualidades que la planta había demostrado durante siglos. En la magia ceremonial, la salvia se volvió un ingrediente clave para rituales de limpieza, bendición y para atraer la buena fortuna. Así, en la mente europea, la salvia officinalis completó su transformación. Era la planta que curaba el cuerpo, protegía la casa y atraía las buenas energías. Pero la historia de la salvia no termina en Europa. Al otro lado del océano, otras culturas estaban descubriendo otras caras de esta increíble familia de plantas, con propósitos que llevarían la idea de proteger el alma a dimensiones totalmente nuevas. La historia de la salvia no es una, son muchas historias de distintos continentes. Mientras Europa veneraba su salvia curativa, la salvia officinalis, en América otras especies eran consideradas llaves sagradas a otras dimensiones espirituales. Para entender la salvia, de verdad, tenemos que cruzar el Atlántico. Primero viajemos a las tierras áridas del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos y el noroeste de México. Aquí crece una salvia de hojas gruesas y casi blancas, con un aroma potente y resinoso, la salvia apiana o salvia blanca. Para muchas tribus nativas americanas, como los Lakota o los Chumash, esta planta es uno de los regalos más sagrados del Creador. Su uso principal es un ritual de purificación conocido como smudging, o en español, sahumado. Pero esta práctica es mucho más que una limpieza energética. Es una ceremonia, una oración en acción. Consiste en quemar un atado de hojas secas y bañar con su humo sagrado a una persona, un objeto o un lugar. La idea es que el humo se pega a las energías negativas o estancadas, tristeza, conflicto, enfermedad, y al disiparse se las lleva lejos para purificarlas. La ceremonia es un acto simbólico. Tradicionalmente se usan los 4 elementos: una concha de abulón, que representa el agua como recipiente, la salvia encendida, que es tierra y fuego, y una pluma para dirigir el humo, que representa el aire y lleva las oraciones al Gran Espíritu. Para los pueblos originarios, el sahumado con salvia blanca es clave en su vida espiritual. Se usa para preparar a alguien para una ceremonia, purificar un hogar, limpiar objetos rituales o ayudar a una persona a soltar una carga emocional. No se hace a la ligera, se hace con intención, con respeto y con una oración. Y aquí es importante hacer una pausa y hablar con respeto. En los últimos años, el sahumado se ha vuelto muy popular, pero a menudo se le ha quitado su significado sagrado. Esto ha provocado que la salvia apiana silvestre se explote de forma alarmante,
afectando a las comunidades indígenas que dependen de ella. Por eso, si queremos usar esta medicina, tenemos que hacerlo con el máximo respeto, buscando siempre salvia de cultivo sostenible y reconociendo que estamos participando en una tradición sagrada que se nos permite compartir con humildad. Ahora vayamos más al sur, a las montañas remotas de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, México. Aquí crece una planta rara y enigmática, la Salvia divinorum, la salvia de los adivinos. Esta planta es muy diferente a las otras. Su poder no está en curar el cuerpo o limpiar un espacio, sino en su capacidad para abrir las puertas de la percepción y guiar la conciencia a través de otras realidades. Durante siglos, el pueblo indígena mazateco ha usado la Salvia divinorum como un sacramento en sus ceremonias de curación y adivinación. Es un ritual solemne y muy controlado, nada que ver con un uso recreativo. La ceremonia se hace en casi total oscuridad y en silencio, para no molestar a la voz de la planta. El curandero o curandera prepara las hojas frescas, que se mastican o se muelen para hacer un té. Quien la consume no busca viajar, busca respuestas, busca saber la causa espiritual de una enfermedad, encontrar algo o a alguien perdido, o recibir un consejo del espíritu de la planta, a la que llaman ska pastora o la hierba de la pastora. Los efectos son intensos y pueden ser desconcertantes. No es necesariamente una experiencia agradable, puede provocar visiones, la sensación de salir del cuerpo o de viajar en el tiempo. Por eso, el papel del guía es fundamental. El curandero no solo da la planta, sino que acompaña, protege y ayuda a interpretar el viaje. Y hay que ser muy claros con los riesgos. Su componente activo, la salvinorina A, es el psicoactivo natural más potente que se conoce. No es una droga de fiesta. Usarla fuera de su contexto tradicional puede provocar pánico y una desorientación profunda y peligrosa. Es una medicina poderosa para el alma, no un juguete, y exige el más profundo respeto. Así vemos tres caras de la salvia. Salvia officinalis, la madre sanadora de Europa. Salvia apiana, la abuela purificadora de Norteamérica. Y Salvia divinorum, la maestra visionaria de Mesoamérica. Tres plantas de la misma familia, tres caminos distintos hacia la protección del alma. Y quizá te pregunte, ¿qué dice la ciencia de todo esto? ¿Hay algo real detrás de esta creencia milenaria? La respuesta es fascinante. La ciencia moderna no le quita la magia a la salvia. Al contrario, nos ayuda a entender cómo funciona. Empecemos otra vez con la Salvia officinali, la salvia común. Hoy la fitoquímica nos explica por qué era tan venerada. Sus hojas son una auténtica fábrica de compuestos. Tienen taninos que son astringentes y por eso funcionaban para detener hemorragia. Pero hay más. La salvia es rica en aceites esenciales y compuestos como el ácido rosmarínico, que han demostrado tener potentes efectos antiinflamatorios, antisépticos y antibacterianos. Cuando un monje quemaba salvia en la habitación de un enfermo, estaba liberando partículas que podían frenar el crecimiento de microbios. Cuando una abuela preparaba un té de salvia para el dolor de garganta, estaba dando un antiinflamatorio natural. Incluso su fama de mejorar la memoria tiene una base científica. Algunas investigaciones sugieren que la salvia puede inhibir una enzima que degrada un neurotransmisor clave para la memoria, un mecanismo similar al de algunos fármacos modernos para el Alzheimer. Ahora pensemos en el humo sagrado de la salvia apiana, la salvia blanca. ¿Qué pasa a nivel físico cuando la quemamos? Una teoría es que el humo libera iones negativos en el aire. Aunque el nombre suene mal, se cree que estas moléculas pueden tener un efecto positivo en nuestro ánimo, parecido a la sensación de bienestar que sentimos cerca de una cascada o después de una tormenta. Aunque el efecto de estos iones en el humor es un tema aún debatido, lo que es innegable es el poder del aroma. Nuestro olfato está conectado directamente con la parte del cerebro que maneja las emociones y la memoria. El olor penetrante de la salvia blanca puede actuar como un ancla para la mente, interrumpiendo pensamientos ansiosos y creando un estado de calma. El ritual le da un propósito y la neurología nos explica el mecanismo. Finalmente llegamos al misterio de la Salvia divinorum. Aquí la ciencia encontró una molécula única, la salvinorina A. A diferencia de otros psicodélicos, la salvinorina A actúa sobre unos receptores en el cerebro llamados receptores opioides kappa. Es una vía neurológica completamente diferente que regula nuestra percepción del dolor y la realidad. Al activar estos receptores, se producen esos estados de disociación y las visiones que se describen en los rituales. Es una llave química que abre una puerta muy específica de nuestra conciencia. Que los humanos tengamos receptores
que responden de forma tan precisa a esta molécula es un misterio que nos da mucho en qué pensar. La ciencia no le roba el alma a la salvia, nos muestra lo increíblemente compleja que es y nos confirma que la sabiduría ancestral era el resultado de una observación profunda de la naturaleza. Hemos viajado por la historia, cruzado continentes y explorado la ciencia de la salvia. Ahora es momento de traer toda esa sabiduría a nuestro presente, a nuestra casa. Vamos a aprender con respeto e intención a usar esta herramienta sagrada. Nos centraremos en la práctica más accesible y segura, la limpieza con humo de salvia. Para esto, tradicionalmente se usa la salvia blanca, salvia apiana. Si no tienes acceso a ella de una fuente ética, también puedes usar la salvia común, salvia officinalis, que, como ya vimos, tiene su propia historia de purificación en Europa. Lo más importante no es tanto la especie, sino la intención y el respeto que le pongas. Esto no es solo prender un incienso, es un ritual activo. Aquí te guiaré, paso a paso, para que hagas tu propia ceremonia de limpieza. Antes de encender nada, este es el paso más importante. Para un momento. ¿Por qué quieres hacer esta limpieza? No tiene que ser por algo dramático. Quizá sientes el ambiente de tu casa pesado, tal vez tuviste una discusión o simplemente sientes el estrés acumulado del día a día, o a lo mejor solo quieres renovar, marcar el inicio de una nueva etapa. Define tu intención. Puede ser algo simple como: mi intención es limpiar este espacio de toda energía estancada, o invito la paz y la claridad a este hogar. Sosténla claramente en tu mente y tu corazón. Prepara tu espacio físico, abre una o varias ventanas. Esto es clave. El humo necesita una salida para llevarse la energía densa. La idea no es ahumar la casa, sino crear una corriente que limpie y se vaya. Aunque solo necesitas la salvia y fuego, puedes añadir otros elementos para enriquecer la experiencia. El atado de salvia, tu herramienta principal. Sosténla un momento y agradécele a la planta por su ayuda. Un recipiente que aguante el calor. Tradicionalmente se usa una concha de abulón, pero un cuenco de cerámica o barro funciona perfecto. Es para recoger las cenizas y dejar el atado de forma segura. La llama, una vela, un cerillo de madera o un encendedor. Una pluma o tu mano, opcional. Puedes usar una pluma para dirigir el humo o simplemente tu mano con movimientos suaves. Sostén el atado de salvia por la base y acerca la punta a la llama. Deja que prenda fuego unos 20 o 30 segundos. Luego, con cuidado, sopla la llama para apagarla. Lo que quieres son brasas que saquen un humo denso y aromático. Justo cuando el primer hilo de humo suba, reafirma tu intención. Con este humo sagrado, limpio y purifico este espacio, que toda energía que no me sirva sea liberada. Empieza por ti mismo. Guía el humo a tu alrededor, desde los pies a la cabeza. Visualiza cómo te limpia. Luego, empieza a recorrer tu casa. Un buen método es comenzar en la puerta de entrada y moverte en el sentido de las agujas del reloj por cada habitación. Camina lento, poniendo atención. Dirige el humo a todos los rincones, sobre todo las esquinas, donde la energía tiende a estancarse. Pasa el humo por los marcos de las puertas y ventanas. Presta atención a los armarios y debajo de las camas. Mientras camina, puedes repetir una frase como: limpio, purifico, bendigo este espacio. Confía en tu intuición. Si sientes que un lugar necesita más atención, quédate ahí un poco más. No hay una forma incorrecta de hacerlo si lo haces con respeto. Cuando hayas recorrido toda tu casa, regresa al punto de partida. Acércate a la ventana abierta y da las gracias. Agradece al espíritu de la salvia y a tu hogar por ser tu refugio. Para apagar el atado, presiónalo firmemente contra el recipiente hasta que ya no salga humo. Asegúrate de que esté bien apagado antes de guardarlo. Nunca lo apagues con agua, porque después será muy difícil volver a prenderlo. Quédate unos momentos en silencio, sintiendo la nueva energía de tu espacio. Notarás el aire más ligero, una sensación de calma y claridad. Cuéntame en los comentarios, ¿has usado alguna vez el poder del humo para renovar la energía de tu hogar? ¿Qué tipo de salvia usaste y cómo fue tu experiencia? Me encantará leerte. Y así, la salvia completa su viaje increíble a través de nuestra historia. Nació como la madre sanadora del Mediterráneo, la salvia officinalis, cuyo valor se medía en vidas, no en oro. Se convirtió en la abuela purificadora de Norteamérica, la salvia apiana, cuyo humo limpia las heridas del espíritu, y se reveló como la maestra visionaria de Oaxaca, la salvia divinorum, una llave misteriosa a las profundidades de la conciencia. Tres caras de la misma familia de plantas que nos enseñan una verdad clave. La verdadera riqueza rara vez es material. La riqueza más grande es la salud, la paz interior
y la sensación de estar protegido en tu propio espacio. La salvia, en toda su forma, nos da herramientas para cultivar esa riqueza. Nos recuerda que la naturaleza no es solo un recurso, sino una fuente viva de sabiduría y poder. La próxima vez que huelas la salvia, ya sea en la cocina, en un jardín o en el humo de un ritual, recuerda su legado. Recuerda a los médicos griegos, a los monjes medievales, a los curanderos mazatecos y a los ancianos nativos americanos. Estás conectando con una cadena de sabiduría milenaria, un conocimiento que ha pasado de mano en mano con un propósito común: salvar, sanar y purificar. Recuerda, el mayor tesoro no siempre brilla. A veces, simplemente humea. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que guardan las plantas y la sabiduría ancestral que aún vive entre nosotros.